Hola amigos, ¿cómo están? Hace algunos días que no nos vemos. Y bueno, ¿qué podemos decir? Han sido días complicados. La última vez que nos vimos gritamos con alegría el pase al repechaje de nuestra selección. Veíamos como en el Congreso no prosperaba la solicitud de vacancia por la falta de los votos necesarios para vacar al actual presidente Castillo. Y es que vivimos una crisis política de nunca acabar. Amigos, esto se viene desde el 2017, desde el gobierno de PPK. Hay que decirlo, había un Congreso con una mayoría amplia de un partido político, que ustedes ya saben, que no permitió gobernar a PPK. Y desde ese entonces se ha desencadenado toda una eterna crisis con varios presidentes, vacancias, hasta llegar al día de hoy. Naturalmente, cada uno tiene su propio punto de vista y debe ser respetado. Pero no podemos negar que la situación actual a la que hemos llegado en el país, la situación política, todos, todos tenemos parte de culpa. Porque esto va a sonar un poco duro, pero hay que decirlo. Si los amigos que se identifican con la derecha siguen diciendo, asume tu voto cojudino, y por otro lado, si la izquierda sigue repitiendo que no se arrepiente de su voto por Castillo, porque hubiera sido peor con el fujimorismo en el poder, lo único que van a seguir haciendo es dándole gusto a lo que hace el actual gobierno y la incapacidad de las autoridades que se nombran. Esa es la crisis a la que hemos llegado. Sin embargo, si no dejamos de insultar al otro porque no votó como yo, en vez de tender puentes, simplemente nos merecemos como presidente a Castillo. Hay que tender puentes. Tender puentes. Tenemos diferentes puntos de vista, naturalmente, pero todos queremos lo mejor para el país, salir de esta terrible crisis que afecta a nuestros niños, su educación, esta medida absurda del día lunes que nuevamente nos encerraron en las casas sin razón alguna. Bueno, que habían informes de inteligencia, habían otras medidas que se podían tomar. Así que pasemos, amigos, al tema que nos corresponde a este espacio, y es naturalmente Ucrania. Naturalmente nos afectan los precios del petróleo, la inflación que hay a nivel internacional, pero hay un gobierno, y esto pasa no solamente en el Perú, pasa en otros países. Los gobiernos están para nombrar a las personas idóneas para solucionar los problemas. Hay que decirlo con claridad. ¿Qué está pasando en Ucrania? Las Naciones Unidas han expulsado a Rusia del Consejo de Derechos Humanos debido a señales claras de personas violadas, torturadas y ejecutadas, lo cual constituye crímenes de guerra, como por ejemplo lo que se vio en Mariupol y especialmente en las zonas periféricas a Kiev, la capital ucraniana, como la ciudad de Bucha y Borodianka, que son las últimas que han sido imágenes mostradas de atrocidades cometidas supuestamente por las tropas rusas cuando estuvieron ocupando esas zonas, antes de ser expulsadas por las tropas ucranianas. El Kremlin naturalmente ha calificado esta expulsión como ilegal y políticamente motivada, ¿no? Su expulsión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Rusia atribuye estos actos, ojo, a grupos como el batallón Azov. Les recomiendo que vean anteriores videos de este espacio en donde nos hemos referido a este grupo, y sinceramente no llamaría la atención que no se entienda este contexto si, por ejemplo, no analizamos el importante, considero importante documental de Oliver Stone, Ukrainian on Fire, donde precisamente explica el rol de estos grupos a lo largo de estos años y lo que podría estar ocurriendo también en estos momentos en Ucrania. Por ello, no dejo de mencionar que es importante manejar ambas fuentes, todas las fuentes de información de ambos lados, y con ello llegar a conclusiones, ¿no? Mientras tanto, Moscú está cambiando su enfoque militar, naturalmente hacia el este de Ucrania, específicamente el Donbass, que es la región donde está la mayor parte de la población prorrusa. Y por otro lado, aumenta bastante la ayuda militar de Occidente al gobierno de Zelensky. Hemos visto imágenes muy claras de helicópteros rusos siendo derribados por misiles antiaéreos de origen occidental. Así que veremos las próximas semanas qué ocurre, especialmente con esta concentración de las fuerzas militares rusas en el este de Ucrania, el avance de las tropas ucranianas que están expulsando o haciendo retroceder a las tropas rusas en el resto del país, especialmente en el centro, en la periferia de Kiev. Así que ya estaremos informando estos avances, amigos. Y mientras tanto, pensemos en nuestro país, conversemos, rechacemos, pero en forma pacífica, pensando en nuestras familias, en nuestros hijos. Esto, amigos.